Como siempre, disponga su corazón para la voz de Dios, para lo que Dios tiene para nosotros hoy. Dios siempre tiene algo para sus hijos, pero hay que disponer el corazón, hay que sintonizar el corazón con la voz de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, y vamos a ir al capítulo 13. Vamos a leer los primeros 13 versículos de ese pasaje para tener un contexto de lo que el Señor en esta tarde nos quiere enseñar. Génesis 13, capítulo 13, verso 1, dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, porque toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, compleméntala en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, y bendícela, Señor, de una manera poderosa en cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Mi tema en esta tarde: el costo de conformarse. Cuando nos metemos en estas historias, que son historias fascinantes, historias bíblicas reales que Dios permitió con el fin de que nosotros podamos entender, comprender siempre cuál es el sentir de Dios, la voluntad de Dios hacia sus hijos. Vivimos en una sociedad acostumbrada a lo fácil. Tratamos de
de buscar las cosas prácticas en nuestra vida. Vivimos en una nación donde son los reyes de la practicidad, de lo práctico. Y por supuesto todo eso tiene grandes ventajas de la cual nos hemos beneficiado. Hay cosas prácticas que facilitan la vida del hombre. La tendencia natural de todos, de la gente en términos generales, es seguir el camino o el trayecto recorrido ya por otros. Todo está hecho, todo está inventado, no hay mucho que inventar, no hay mucho que hacer. La vida moderna nos ha facilitado a nosotros muchas cosas. Y digo esto y quiero que vayamos haciendo un contexto de lo que el Señor en esta tarde quiere enseñarnos. El comportamiento humano es repetir los mismos patrones. No importa que vivamos aquí en América o vivamos en nuestros países o en Europa, por lo general el comportamiento humano es igual a donde quiera que vayamos y estemos. De ahí es donde surgen entonces lo que se conocen como los paradigmas. No voy a detenerme mucho a explicar lo que es un paradigma, pero un paradigma es cuando entendemos que las cosas siempre se han hecho de una misma manera y todos seguimos ese mismo patrón, sin preguntar por qué se hacen las cosas de esta manera, y simplemente se establecen y ahí quedan, y nosotros pues seguimos detrás de ese modelo establecido. ¿Para qué cambiar las cosas? ¿Para qué esforzarnos? ¿Para qué tomar riesgos en nuestras vidas? Como seres humanos hallamos la seguridad en lo que podamos ir acumulando, sin medir las consecuencias o el costo de hacerlo a la manera que sea. No importa, lo importante es alcanzar las metas. No importa a veces lo que tengamos que hacer para lograr lo que nos hemos propuesto alcanzar. Y hay personas que a cualquier precio tratan entonces de alcanzar sus metas. El tan codiciado sueño americano por la cual muchos sueñan y hablan y tienen entonces esa meta y que a cualquier precio tratarán entonces de alcanzarla. Cuando digo esto, lo digo porque en la historia que leímos, podemos ver la determinación que hubo en estos dos hombres, Abraham y su amado y queridísimo sobrino Lot. Y digo amado porque la historia nos enseña de que Abraham amaba a Lot. Era el hijo de su hermano Harán, fallecido ya muchos años antes, y en la cual Abraham se había dedicado entonces a cumplir una promesa de poder ver por el hijo de Harán. Y lo amaba. Pero había una determinación en el corazón de Lot. Y no me quiero adelantar a la enseñanza, pero simplemente quiero ir dándole el matiz de lo que el Señor nos quiere hablar y mostrar en un ejemplo tan claro, tan real de la vida de una familia, Abraham y su familia, que por unas circunstancias tuvieron que salir de allá, de la tierra de Harán, porque llegó un hambre, una situación económica terrible, que hizo entonces que mucha gente saliera a buscar nuevos horizontes. Y esa determinación llevó entonces a Abraham a tomar la decisión de irse a Egipto, porque en Egipto la cosa estaba buena.
En Egipto estaban dando papeles. Ahí no había problemas, había una buena economía sólida. Y había que resolver, había que buscar la alternativa. Aun cuando Abraham sale de esa región de Harán, ya sale con ciertos recursos, pero la situación era difícil, era caótica. A veces las situaciones que llegan a nuestras vidas nos hacen que tengamos que tomar decisiones. Y decisiones que a veces no son las mejores ni las más acertadas en nuestra vida. Por eso, la importancia de nosotros poder, ahora que conocemos a Dios, que conocemos la palabra, que conocemos la importancia de nosotros poder obedecer la voluntad de Dios y no seguir actuando como hemos sido formados, acostumbrados a actuar simplemente por nuestros caprichos, por nuestros gustos, por lo que a mí me parece, yo creo, yo pienso, y tomamos determinaciones sin estar seguros de que esa sea realmente el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Y hay situaciones que nos llevan entonces a nosotros detenernos en el camino y revisar lo que es conveniente y lo que no es conveniente para nosotros. Nos conformamos a veces en vivir la vida como venga y vamos aprovechando la oportunidad como vaya llegando y como vaya viniendo. Hay una tendencia humana hacia el conformismo. De ahí saco entonces el título de la enseñanza: el costo de conformarse. Y ya usted va a ver por qué. Nos vamos a meter en ese término para entender un poco lo que es esa posición bien irresponsable en la que muchos creyentes caen, de un conformismo sin buscar realmente la dirección del Señor. Esa tendencia conformista puede ser una tendencia destructiva en la vida de los cristianos. ¿Dicen amén? Puede ser una situación que lleve al creyente a una tragedia familiar, personal, a una situación de lamento, donde muchas veces quisiéramos retroceder el tiempo para cambiar nuestra historia y buscar entonces una mejor alternativa. Hay algo que quise destacar, y es que allá en el Medio Oriente, en la época antigua, los pastores de ovejas, los que se encargaban de pastorear ovejas, de tener rebaños de ovejas, tenían algunas técnicas para poder llevar el rebaño en el momento al matadero, para poder entonces sacrificar las ovejas para venderlas, para comerciar con ellas. Y utilizaban entonces una cabra amaestrada. La cabra amaestrada se inmiscuía en medio de las ovejas y ella entonces se enfilaba hacia la rampa que guiaba a las ovejas hacia el lugar del matadero. Y las ovejas entonces seguían la cabra amaestrada. Se dejaban llevar por aquel animal que supuestamente no tenía otra intención sino simplemente de convivir con ellas. Y en el momento que la cabra se montaba en la rampa, se apartaba y ya las ovejas estaban encaminadas hacia el matadero. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos dejamos llevar por las cosas
atrayentes, las cosas que nos pueden en un momento determinado atraer sin medir las consecuencias de nuestra determinación, de nuestras malas decisiones en nuestra vida. Y por eso necesitamos discernir de que en el mundo espiritual, en la vida que nosotros estamos viviendo ahora, necesitamos aprender a conocer la voz de nuestro pastor. ¿Aló? La voz de Dios, del que nos guía. Y para que eso ocurra, yo necesito entonces conocer la palabra de Dios, para poder aprender a escuchar la voz de mi pastor, la voz de mi Señor, la voz del que me guía. Porque el propósito de Dios, ¿cuál es? En la vida de sus hijos, en la vida de los creyentes, es cuidarnos, ayudarnos, bendecirnos, guiarnos, llevarnos a buen pasto, a buenas praderas, donde nosotros podamos entonces ser alimentadas, donde nosotros podamos recibir el alimento adecuado para nuestro desarrollo. El deseo de Dios es bendecir nuestras vidas, es ayudarnos a poder llegar a nuestro destino. Y por eso el Señor habla de la figura de ciegos guiando, de un ciego guiando a otro ciego. ¿A dónde caerán? Al abismo, a un hoyo. Y por eso la importancia de nosotros entender todo esto. Como ustedes están soplando, ustedes me van a dar permiso para yo quitarme este aparato que tengo aquí, por favor. No es juego. Está caliente la cosa por acá. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver la historia de un hombre que fue conformista y veremos cuál fue el resultado de su conformismo. Hubo un tiempo entonces circunstancial en la vida de Abraham que lo obligó a salir del lugar donde estaba a causa de la situación económica. Él estaba con su sobrino Lot y allá en Egipto Dios lo prosperó. Dios lo bendijo. En el capítulo anterior, el capítulo 12, habla de cuando él sale, y en el capítulo que leímos, los pasajes que leímos, habla de Abraham como un hombre riquísimo, un hombre que ya tenía entonces muchos bienes materiales, igual que su sobrino Lot. Los dos habían sido bendecidos de una manera poderosa. Pero en Lot empezaron entonces a surgir problemas entre los pastores de los rebaños de Lot y los pastores de los rebaños de Abraham. Empezaron los conflictos. Mire, a veces cuando uno no tiene real y cuando no hay mucho que pelear, pareciera que la gente se lleva mejor. Pero cuando empezaron entonces a multiplicar sus riquezas, sus ganados, empezaron los problemas entre Abraham y su sobrino Lot. Empezaron los problemas entre ellos. Y a veces, yo creo que a veces nos llevamos mejor con personas extrañas que con las mismas personas de nuestra familia. Y fíjense que la historia lo dice ahí en el pasaje que leímos, cuando habla de que en ese entorno estaban los cananeos y los fereceos, creo, los cananeos y los fereceos. Y ellos convivían junto con Abraham y con Lot en la misma tierra, y con ellos no había problema. El problema empezó entre Abraham y Lot por territorio, porque tenían ahora muchas riquezas y ahora no cabían. A veces esa multiplicación, esa abundancia, lo que trae es problemas y divisiones en la familia, en la gente. Y cuando digo esto, lo digo porque son tantas
tantas historias que uno ha escuchado de situaciones cuando hay una herencia, cuando le dejan a varios hijos una herencia. Mire, qué tremendo. Es cuando se recibe una herencia y los hijos, los beneficiarios de esa herencia, en vez de estar agradados con aquello, la herencia muchas veces se convierte en una maldición para una familia, donde viene entonces la desaveniencia, la separación, el conflicto, el pleito, por causa de los bienes materiales. Y sin detenerme mucho en eso, eso fue parte de lo que sucedió. ¿Y qué pasó? Abraham tuvo que tomar una decisión tal vez dolorosa en su corazón, porque él no quería desprenderse tal vez de esa familiaridad que por años él había mantenido con Lot, su sobrino. Pero llegó el momento donde tuvo que tomar la decisión. Pero fíjense ustedes la manera como lo hizo Abraham, de la manera como lo determinó en su corazón. Y ahí empezamos a ver entonces la diferencia entre la determinación de Abraham y la diferencia entre la determinación de Lot. Lot conocía la palabra del Señor. Lot había recibido el testimonio de fe de su tío Abraham, un hombre de fe, un hombre que le había dado el testimonio de cómo Dios lo había bendecido, de cómo Dios lo había guardado, de cómo Dios lo había llamado. Un hombre que estaba fogueado ahora en ese camino de la fe, del nuevo conocimiento que había llegado a su vida. Y eso hizo que Lot analizara todas estas cosas. Él tenía la información que también Abraham había recibido. Y dice que entonces lo puso a escoger Abraham. Y le dijo: si tú escoges entonces el lado izquierdo, yo miré a la derecha. Y si tú escoges la derecha, yo miré a la izquierda. Por eso algunos autores tal vez catalogan a Abraham como tonto, como bobo, que no actuó tal vez con la perspicacia que debió actuar, porque el que había comandado a su familia hacia esa prosperidad había sido él. Y él tal vez tenía la oportunidad de escoger primero antes de darle la oportunidad a su sobrino. Pero ¿qué quiso hacer Abraham con esto? Quiso mostrarle que nuestra vida no depende de nosotros, sino que nuestra vida depende de Dios. Que la determinación dirigida por Dios, la decisión que nosotros podamos tomar delante del Señor, siempre Dios le sacará provecho a todas nuestras decisiones cuando nosotros somos creyentes, que amamos a Dios y que amamos la voluntad del Señor. La conformidad con el mundo empieza con la atracción de algo bueno. Lot era un creyente, pero tuvo poco discernimiento en su vida. Cómodamente escogió las verdes praderas que rodeaban a Sodoma y a Gomorra. Era una región con agua y con pasto. Cuando lo ponen a escoger, definitivamente él dijo: no, a mí lo que me conviene es escoger las praderas. Ni corto ni perezoso le dijo a Abraham: si yo quiero irme hacia estos valles. Tal vez pensaría: bueno, yo soy un hombre más joven, tengo tal vez el derecho de poder ahora poner en producción este capital que he acumulado, y allá abajo tengo la oportunidad entonces de hacer buenos negocios.
allá en cerca de esas dos ciudades que eran dos ciudades prósperas y muy ricas, dice la Biblia, como lo eran Sodoma y como lo eran Gomorra. Y la historia entonces hace de que él tome esa determinación de acercarse a aquellas tierras sin medir, sin discernir cuál realmente era la voluntad de Dios para su vida. Tal vez pensó: puedo mantenerme a cierta distancia viviendo en las afueras de estas ciudades. ¿Por qué? Porque él sabía, ya él había escuchado hablar de que estas ciudades eran unas ciudades tremendas, unas ciudades bien paganas, bien pecadoras, donde había todo tipo de vicio, de maldad y de pecado. Pero a él no le importó eso. Simplemente él miró la oportunidad de poder entonces desarrollarse como comerciante y poder entonces darle una mejor vida a su familia. Y tal vez pensó eso y pensó muchas cosas más. Por eso tomó la determinación. Cuando él toma la determinación, definitivamente Abraham tiene que irse entonces cumpliendo lo que le dijo a su sobrino en sentido contrario. Pero en el sentido contrario, fíjense ustedes, lo que es estar en la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, cuando nosotros estamos en obediencia a la voluntad de Dios, a los hijos de Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Todas las cosas que hagamos nos repercutirán para bien en nuestra vida. Serán de beneficio para nosotros. Serán de bendición para todas las cosas que emprendamos. Y Lot tal vez dijo: haré mis negocios con ellos, con los sodomitas, porque sé que son gente bien tremenda, pero más nada, hasta ahí actuaré con ellos. Y quiso tal vez lograr esa posición de ser un creyente, pero a la vez inmiscuirse en las cosas del mundo de los sodomitas, del mundo de lo que le presentaba esta gran ciudad a la cual se estaba acercando. Podría seguir adorando al Señor y tal vez asociarse comercialmente con alguno de estos hombres para poder salir adelante con sus programas y con sus proyectos. Y pudo haber pensado: ¿y qué tiene esto de malo? El que yo pueda estar cerca de esta ciudad, de este tipo de personas. Y esto nos hace a nosotros reflexionar: ¿cuántas veces no seguimos nosotros ese ejemplo de Lot? Sin discernir, sin medir las consecuencias cuando nosotros empezamos a orillarnos al mundo. Creemos que podemos vivir a la orilla de ese mundo de la cual Dios nos ha hecho la advertencia. Creemos que podemos seguir viviendo como miembros del pueblo de Dios, pero a la vez disfrutar de algunas de las cosas mejores del mundo, sin meternos tal vez en lo más grave que puede tener el mundo. Y empezamos entonces a coquetear con muchas cosas que son atractivas. La Biblia dice, el Señor nos enseña a nosotros que nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? No somos de este mundo. Y el Señor es categórico cuando lo dice: estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Necesitamos empezar a desarrollar el pensamiento del reino de Dios en nuestra vida, que no somos de este mundo, y por eso tenemos la palabra, la que nos guía, la que nos lleva a nosotros a ese conocimiento del Señor. Mire, en generaciones anteriores, yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, cuando Dios llegó a mi vida a través del Evangelio, habían cosas que no se practicaban o se practicaban y
y que hoy día ya no se practica, y viceversa. Y recuerdo que había muchas posiciones legalistas en muchas de las iglesias que yo logré conocer junto con Marisol. Iglesias bien legalistas donde le prohibían a la gente todo era malo. Ir al cine, eso era malo. Ir a la playa, eso era malo. Escuchar música del mundo, eso era malo. Y un sinfín de cosas que uno decía, wow, pero la Biblia no dice de que ir al cine es malo. En ninguna parte está. Ni la Biblia dice de que escuchar música del mundo es mala. Y mira a dónde yo quiero ir con esto. Y es que esa posición que después uno pudo entender de que Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo que nos guía a la verdad de Dios, de que hay cosas que no están reveladas, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros nos guía a lo que es conveniente y a lo que no es conveniente. Anteriormente, esa posición bien radical que había en muchas organizaciones se traspasó ahora al otro polo, al liberalismo, donde se ha levantado una generación bien liberal, donde entonces ya nada es señalado, nada es pecado, nada me puede contaminar. Yo puedo hacer todas estas cosas sin consecuencias en mi vida espiritual. Y es tremendo porque ahí podemos ver de la manera como el enemigo ha sabido influenciar a muchos creyentes, que los llevó de una posición radical o legalista a una posición bien liberal. Hoy día, cuando el Señor nos llama a nosotros a poder estar discerniendo lo que es de Dios, lo que es conveniente para nosotros, entendiendo de que estamos viviendo en un tiempo bien complicado y bien difícil. La iglesia del Señor está llamada a conservarse pura desde el principio de la historia de la iglesia hasta el siglo XXI. ¿Cuántos lo creen? Dios no ha variado, Dios no ha cambiado. Y digo esto porque la posición que tomó Lot, una posición bien conveniente, una posición bien conformista en sus decisiones, cuando él no miró las consecuencias de lo que le acarrearía la determinación de irse a ese territorio. Y no me quiero adelantar lo que le costó eso, no solamente a él, sino a su familia. Llega un punto en todo esto donde lo profano se confunde con lo santo, donde ya no sabemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Se ha creado como un mimetismo, donde entonces ya no sabemos discernir. Uno ve hoy día iglesias o personas que uno no sabe si son creyentes o no son creyentes. No hay ninguna diferencia, porque son personas que pueden decir con la boca que son creyentes, pero sus actos dejan mucho que desear. Cuando uno dice, bueno, pero ¿y qué es esto? Y pasa mucho, es muy frecuente hoy ver personas que dicen ser cristianos. No, aquí tengo agua, gracias. Personas que dicen ser creyentes y de repente uno los ve en Facebook, por decir, que es lo que está de moda, ¿verdad? Donde todo el mundo quiere salir y todo el mundo quiere exhibirse. Yo me guardo mucho del Facebook. Y no porque tenga cosas que esconder, no. Sino simplemente porque hay cosas que a veces no cuadran con el estilo de vida que nosotros profesamos. Y vemos entonces personas que dicen creyentes, pero entonces cuando uno ve fotos, uno empieza a ver, mira qué bonito está aquí en una fiesta, en una playa o qué sé yo.
pero ¿qué es esto? Mira, una foto donde de repente está socializando con un grupo de personas. Perfecto. Y aparecen de repente varias botellas de licor en la foto. Algo muy común, ¿verdad? Cualquiera puede decir, bueno, de repente están tomando, son los otros que están ahí en la fotografía. Pero de repente uno sigue pasando fotos y vemos entonces al hermano con la botella en la mano. Y uno dice, ¿y qué es esto? Y ni siquiera se guarda de salir en una cosa así, o sea. ¿Y por qué? ¿Por qué actúan así? Simplemente porque hay un conformismo, hay un mimetismo, hay una situación donde ya no se sabe quién es quién. Ya no se sabe lo que es conveniente, lo que es santo, lo que es puro, lo que Dios pide, lo que Dios quiere de nosotros. Ya eso se ha perdido. Donde estamos en un mundo moderno y uno ve entonces personas de repente en esa situación que dejan mucho que desear. Ese conformismo es el que el Señor señala y nos hace ver de que nosotros necesitamos abrir los ojos. La posición de Lot, creyente, tenía la fe que le había dado su tío. Tengo la seguridad de que había tenido experiencias con el Señor en su caminar con Dios y en su peregrinaje con Abraham y su familia. Había tenido momentos lindos espirituales en su vida, pero algo había pasado en Lot. Algo había pasado que lo había llevado entonces a ser liviano con una decisión como esta, una decisión de tanta importancia. Ellos tuvieron sus diferencias, pero esas diferencias pudieron haberlas arreglado de una manera espiritual, de una manera santa, de una manera conveniente, tanto para uno como para el otro. Pero Lot fue ligero en este tipo de decisión. Y ya sabemos a dónde llevó todas estas cosas a Lot. Lot pagó un precio muy alto por su decisión de vivir conformemente con el estilo de vida de Sodoma y de Gomorra. Y dice la historia que lo perdió todo, incluyendo a su esposa. Y la historia de la Biblia nos habla de que este Lot se inmiscuyó. Él no solamente vivió a las orillas de la ciudad. La historia relata de que él se inmiscuyó en la vida de Sodoma. Poquito a poquito se fue metiendo. A veces nosotros llegamos a lugares, tratamos de resguardarnos. No, yo me pongo un límite, pero después me voy como acostumbrando. Y nos volvemos entonces personas de costumbre que vamos perdiendo el llamado y la santidad de Dios en nuestra vida. Eso me hace recordar la historia, el cuento ese que hay del sapo, de la rana, cuando uno quiere cocinar un sapo. Si usted quiere cocinar una rana, porque a los sapos veo que la gente como que arruga la cara. La rana, pues, porque hay gente que come ranas y come ancas de rana. Usted quiere cocinar una rana, mire, no se le ocurra poner a hervir primero el agua. Porque cuando el agua está hirviendo y usted agarra la rana y la echa en el agua, lo más seguro que esa rana va a pegar un brinco y va a salir 10 metros brincando para allá. Porque el agua está hirviendo. ¿Sabe cuál es el método para cocinar la rana o el sapo? Métalo en la olla con el agua fría. Y lo pone ahí sobre la estufa y lo pone en llama mínima. Así, poquita candela. Tranquilito. Déjelo. Y el agüita se va poniendo ahí tibiecita. Y dice la rana, ¡ay, qué rico! Esto sí está sabroso ahora. La playa se puso buena. Aleluya.
Y ahí entonces va cogiendo su calor. Y cuando viene a ver, sin darse cuenta, está sancochada, está cocinada. Porque lo hicieron, el proceso fue un proceso lento, sin darse cuenta. Así estamos muchos, así están muchos creyentes que se han conformado con las ofertas del mundo, que no le importa acercarse a las cosas del mundo y dicen: no, yo sé hasta dónde yo puedo llegar. Ellos se ponen ese límite y el diablo está escuchando. Ok, está bien, yo te agarro por otro lado. Señor lo reprenda, porque yo estoy diciendo cosas que son reales y que son verdades. Porque el enemigo, si hay algo que el enemigo se ha propuesto hacer, es destruir la obra de Dios. Y usted es la obra de Dios. Si usted ha creído en Cristo, usted es la obra de Dios. Usted le ha costado mucho a Dios. Y lo que el enemigo va a tratar de hacer es de destruir lo que le pertenece a Dios. Por eso él es un artífice en cambiar las estrategias, en buscar la manera de cocinarnos sin darnos cuenta. Lo que antes no aceptábamos, ahora empezamos a aceptarlo porque estamos en el siglo XXI. Y esto es una iglesia moderna. Allá cuando yo tal vez me convertí, las iglesias eran humildes, con bancos muy humildes, y allá no había alfombra, hermano. No era tierra, pero no había alfombra. Pero aquí entonces empezamos a ver la modernidad y empezamos entonces a ajustar nuestros valores, el concepto que tenemos de nuestra fe, de nuestra creencia en el Señor. Y empezamos entonces en ese proceso de aceptar las cosas que en otro tiempo no aceptábamos y que sabíamos que la palabra condenaba. Pero nos dejamos entonces a veces embullar y empezamos entonces a ser influenciables por muchas de estas cosas que empiezan entonces a calar. Es como esa gota que empieza a caer. Y uno dice: no, es una gota, una simple gota. Pero esa simple gota, si no se atiende, mire, va a ser un hoyo. Y va a socavar las bases de cualquier cosa. Y eso fue lo que pasó en la vida de Lot. Él no estimó, él no miró sino simplemente lo conveniente, lo que a él le estaba atrayendo. Esa era la oportunidad que él estaba esperando para poder salir adelante. La conformidad con el mundo acaba exigiendo un precio alto. Lot y su familia llegaron a ser parte de esa sociedad de Sodoma. Y cuando hablo a ser parte, es porque entonces sus amistades, ¿dónde estaban? ¿En las montañas allá donde estaba Abraham? No. Sus amistades, su círculo de amistades lo desarrolló ahí en la ciudad de Sodoma. Porque ahí es donde vivían. Ahí hicieron sus negocios. Ahí se criaron sus hijas. Ahí se casaron muchas de las hijas de Lot, dice la Biblia. Porque las que escaparon fueron 2 hijas solteras. Las casadas todas se perdieron. Quedaron aniquiladas con lo que sucedió allá en Sodoma. El precio que tuvo que pagar por causa de esto. Mire, y cuando uno ve la salida de Lot de aquel lugar, no piense, yo a veces no entendía mucho el concepto ese que hay en el Nuevo Testamento cuando se habla del justo Lot. No lo entendía. Simplemente para mí es un apóstata, un hombre que negó su fe, un hombre que sabe por qué Dios lo libró de ese lugar, porque tenía un tío que clamaba por él, porque la misericordia de Dios lo alcanzó
a través de las promesas que Dios le había dado a Abraham. Pero no porque Lot actuó bien, no. Tal vez Lot después recapacitó en muchas cosas cuando vio el gran precio que tuvo que pagar por su falta de espiritualidad, por su ligereza en su vida espiritual. Y un precio alto. Su esposa y muchas de sus hijas, y lo más seguro que muchos de los nietos también quedaron ahí. Y estas son cosas tremendas que a veces nosotros no nos lamentamos en el momento porque no lo vemos, no sabemos discernir, no todo está bien. Pareciera que todo lo que se profetiza que ha de ocurrir, no, eso todavía está muy lejos, eso no me alcanza a mí. El Señor conoce mi corazón. Dios sabe que yo lo amo. Y a veces hasta ahí quedamos. Yo amo al Señor. Yo amo al Señor, pero estoy conviviendo con Sodoma. Hice habitación a la orilla de las riberas de Sodoma. Y ahí empiezo entonces a hacer mi vida, mi círculo de amistades, mi vida comercial, donde yo me desenvuelvo, donde yo hago todas las cosas. Y así como el sapo, se va calentando el agua, nos va cociendo y no nos vamos dando cuenta. Y pareciera que todo está bien. Y estamos esperando a Cristo. ¿Cuántos esperan a Cristo? Aleluya. La iglesia del Señor espera a Cristo. Pero la iglesia del Señor que ha sabido discernir y que se ha apartado de todo lo profano que hay en el mundo. Porque dice la Biblia de que sin santidad nadie verá a Dios. Porque solamente los santos alcanzará la gloria del Señor, dice la palabra de Dios. ¿No es eso una alerta de Dios para la iglesia? Para nosotros entonces revisar nuestros pasos. ¿Qué voz estamos oyendo? ¿A quién estamos atendiendo? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Estoy modelando lo que hizo Abraham o estoy modelando lo que hizo Lot? La determinación de Lot, que siendo creyente quiso hacer las cosas a su manera. Yo creo que esto es para que nosotros podamos reflexionar y para que nosotros podamos entender de que hay cosas en las cuales nosotros no podemos coquetear con el mundo. Cuidado con los lugares que usted frecuenta. Cuidado con quien usted hace negocios, con quien usted se asocia. Hay creyentes que son creyentes, pero se buscan un socio espiritista, porque es muy habilidoso para los negocios. Cuidado. Porque uno puede decir, bueno, pero es que la fe no tiene nada que ver, él que crea lo suyo y yo creo lo mío. Cuidado. El sapo en la olla, que nos van cocinando y no nos damos cuenta. Y cuando venimos a ver, hay un montón de cosas que empiezan entonces a influenciar nuestra vida y después no sabemos por qué es lo que está pasando, por qué me pasa esto, por qué me sucedió esto. Y simplemente porque no estamos discerniendo lo que es conveniente para Dios, para nosotros, delante del Señor, y lo que no es conveniente. Por eso, mire, yo soy de los creyentes que creo en un evangelio radical, en un evangelio que fue dado por el Señor para que el pueblo de Dios, para que el creyente atienda lo que fue dado por el Señor, para nosotros poder entonces caminar en esa santidad de la cual habla el Señor. Aleluya. No podemos coquetear con las cosas del mundo. Ya estoy terminando en esta tarde. A veces cuando yo veo esas películas o esos documentales, que tal vez uno dirá, oye, estos se fueron al otro extremo, de los grupos estos de Amish, las comunidades Amish que hay aquí en los Estados Unidos, que ya sobrepasan los 350,000 personas, que están en pleno siglo XXI y usted ve cómo viven,
Se quedaron en el siglo XIX, usan carretas con caballos. En sus casas no hay luz eléctrica, no hay teléfono, no hay gas. Ellos tomaron una determinación en su vida que uno dice, wow, qué extremo. Pero mire, ¿sabe una cosa? Yo simpatizo con los Amis. ¿Aló? Y usted dirá, pastor, usted sí es anticuado. Llámeme como usted quiera. Pero ¿sabe algo? Yo prefiero muchas veces entonces abstenerme de muchas cosas que ofrece este modernismo a yo a poner en tela de juicio, en riesgo mi salvación y lo que Dios me ha dado a mí. Y yo no le estoy diciendo a usted que usted salga de todo eso y que viva como un Amish. No, no se necesita eso. Pienso que no es necesario tal vez llegar a ese extremo, pero sí enderezar entonces nuestros pasos en la oportunidad que Dios nos da ahora como somos, como hijos del Señor. Llegó el día en que Dios decidió destruir la ciudad de Sodoma. Ese día llegó, así como nosotros estamos anunciando de que el Señor viene. ¿Cuántos lo creen? La iglesia ha proclamado por siglos: Cristo viene. Llegará el día donde se cerrará la oportunidad para el hombre, donde el hombre entonces necesita tomar una decisión ahora, no después. Llegó el día, y fíjense de la manera como Dios obró con Lot. Mandó 2 ángeles para que le hablaran. No voy a narrar la historia de los ángeles, léala para que usted vea la perversión que rodeaba a Sodoma y en la que se inmiscuyó Lot con su familia, sin importarle. Pero qué triste es cuando nosotros estamos llamados entonces a separarnos del mundo, a decirle al mundo lo que es, a señalar el pecado y decirle al pecado, pecado, sin coquetear con las cosas que nosotros sabemos que nos alejan y que nos separan a nosotros. Conclusión de la enseñanza en esta tarde. El mensaje es claro. Si nos envolvemos con las cosas del mundo, si nos dejamos llevar por las actitudes de los que nos rodean, si empezamos a pensar como ellos, entonces terminaremos perdiendo todo lo que Dios nos ha dado, aún hasta nuestra propia salvación. Si gastamos nuestra vida en acumulación de cosas, si vivimos para nosotros mismos en vez de vivir para el Señor, terminaremos entonces con las manos vacías. La decisión de Lot de vivir en Sodoma le costó un precio muy alto. Su familia, su esposa, todas sus pertenencias, todo lo que había adquirido, todo lo que había acumulado, se quedó en esa destrucción repentina que vino sobre esas ciudades. ¿Qué cosas, y termino con esta pregunta, qué cosas tendrán que cambiar en tu vida para que dejes de vivir a la orilla de Sodoma y vivas más bien en la ciudad de Dios? ¿Qué cosas tendrán que cambiar? Tal vez, si te pones a pensar, y uno puede decir, bueno, pero yo lo que hago es venir a la iglesia y lo que hago es trabajar. Pero, ¿qué programas estás viendo? ¿Con qué programas de televisión te deleitas? ¿Qué tipo de música escuchas? Hay gente que dice, no, pastor, es que a mí me gusta mucho la música y yo no puedo dejar, porque esa música me trae recuerdos allá de mi tierra. Y ahí te tiene el enemigo así metido en la olla, como el sapo, cocinándote así a llama lenta. Y te la repiten la canción, la que más te gusta, esa te la repiten para que la cantes y la tararees. Y te acuerdas de la novia que tuviste allá en tu juventud, o del novio. Y empieza entonces el enemigo a hacer un trabajo, mire, un trabajo
sin darnos cuenta, empieza a socavar nuestra fe. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Puerto Rico, hace muchos años atrás, invitada por una hermana que había ministrado muchas veces o varias veces en nuestra iglesia en Venezuela. Y ella nos fue a buscar al aeropuerto. Y yo tenía, por supuesto, un concepto bien de esta hermana, que Dios la usaba en muchos lugares, viajaba a muchos países cantando. Y mi sorpresa fue cuando en su carro que nos va a recoger, toda la música que tenía era música del mundo, hermano. Todos esos cantantes de esa época famosos, esa era la música que ella escuchaba. Y eso para mí fue un choque, porque yo dije, bueno, ¿y dónde me estoy metiendo yo? Esta nos invitó y yo tenía un concepto de esta persona, pero ahora veo que ella convive entre dos mundos. En el mundo de la fe y allá en la otra orilla, allá en Sodoma, donde ella se congracia con todas estas cosas. Y por supuesto esto es simplemente, es como un termómetro, es un muestreo que uno puede sacar de la condición espiritual que puede haber en el corazón de un creyente. Dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un creyente está lleno de Dios, ¿de qué habla? De Dios. Pero cuando un creyente tiene su pie aquí, el otro pie en la otra orilla, allá en Sodoma o en Gomorra, entonces va a ser un mix. Gloria a Dios, aleluya, por la boca, pero por el otro tiene la pachanga agarrada. Y tiene el mundo entonces manifestado en las cosas, en su diario vivir. ¿Por qué? Porque no hay una definición. Es una vida mimetizada. Es una vida que no ha tomado una decisión seria delante del Señor. Y por eso hay muchos creyentes así, creyentes que tienen simplemente ese conformismo de vida, porque todo el mundo lo hace así. Pastor, mire las iglesias llenas de gente, y la gente ahí están en la iglesia y todos lo hacen, y todos tienen un estilo de vida más o menos parecida. Por eso lo que yo decía al principio de mi enseñanza, sin discernir. Por eso mire la determinación que hubo en Abraham. Qué tremenda determinación cuando le dijo a su sobrino: escoge tú. Si tú escoges aquello, yo me voy para acá. Y estoy seguro que si hubiera sido al revés, la decisión de Abraham hubiera sido diferente a la que tomó Lot. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía su mirada puesta en el Señor. Era un hombre de fe. Era un hombre que había tenido una experiencia con Dios, una experiencia que lo había transformado, que lo había llevado a conocer, a deleitarse en las verdades de Dios, en la palabra de Dios, en las cosas que edifican el corazón de un hijo de Dios. Aleluya. ¿Qué cosas tendrás que cambiar en tu vida? Programas de televisión, música, amistades. Tal vez tienes grandes amigos o amigas. Ay, esa es mi amiga del alma. Pero revisa la vida de tu amiga. ¿En qué anda? ¿Qué hace? Porque nosotros podemos apreciar gente, pero mire, hay cosas que nosotros necesitamos determinarlo ya. Por eso mire, parte de lo que Dios hizo con la iglesia cuando funda la iglesia es para que usted desarrollara un terreno de amistades ahí dentro de la iglesia, para que entonces tuviéramos un mismo lenguaje, tuviéramos una misma visión, una misma fe, un mismo sentir, un mismo Dios, una misma adoración. Aleluya. Donde ya no tenemos que estar buscando nada por fuera. Y yo no quiero decir con esto que usted tiene que patear a la persona que usted conozca, no. Pero hay cosas en las que nosotros no podemos compartir. Mire, ni siquiera con la familia. Ni siquiera con la familia. Porque usted puede decir: no, pero esa es mi familia.
Sí, pero si tu familia, si tú sigues conviviendo con tu familia así, entonces tú y tu familia a la final van a terminar en la olla como el sapo. Si no sabemos discernir, y hay cosas que podemos compartir con la familia, pero hasta aquí, porque no hay comunión. No hay cosas en las que nosotros, no hay esa afinidad espiritual. Y por eso a veces somos como los desadaptados de la familia, que no cuadramos en las reuniones de la familia. No cuadramos mucho, hermano, porque regularmente es una reunión de familia donde domina el enemigo en todas las cosas que se hacen en una reunión. Entonces uno no encaja. Y para hacer el ridículo, yo prefiero no ir. Yo siempre le he dicho a los hermanos, yo siempre he aplicado la visita del día siguiente. Si es un cumpleaños, yo no voy al cumpleaños, no voy, porque sé que ahí el diablo te va a estar riendo. Y prefiero entonces visitarle al día siguiente y llevarle su regalito. Aquí estoy. Y eso es sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos llamados a marcar la diferencia en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Sea el Señor para siempre. Tal vez cuando conociste a Cristo, tuviste determinaciones en tu vida, pero hubo algo que empezó entonces a cambiar. Ya no soy tan radical. Ya empiezo entonces a suavizar mi posición. Y no podemos, mire, dice la palabra que no podemos servir a dos señores. O le servimos a Dios o le servimos al mundo, pero no podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Y por eso la determinación hoy de nosotros poder dar un paso de fe delante del Señor. Vamos a estar en pie en esta tarde. Y vamos a buscar esa presencia del Señor. En estos días yo hablaba acerca de eso que el Señor ha reservado para nosotros, buscando esa corona incorruptible que Dios tiene preparado para nosotros. Hay gente que busca la corona, pero ¿sabe cuál es la corona? Cuando yo veo algunas fotos por ahí, sí salen con una corona, pero esa corona que se le echa limón y sale aquí en la puntica. Esa es la corona que alcanza. Pero nosotros buscamos una corona incorruptible, la corona que Dios ha prometido y ha ofrecido para todos los que le aman y para todos los que han sido llamados por el Señor. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que nos dé el discernimiento y nos ayude para nosotros poder atender la voz de Dios, para nosotros salir de esa orilla, de la orilla de lo que representa las cosas del mundo, el coqueteo con el mundo, y nos vengamos al terreno donde Dios nos ha llamado. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos habla. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos da la palabra adecuada y la palabra necesaria para nosotros poder escuchar tu voz. Gracias, Señor. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias porque un día, Señor, te revelaste a nuestra vida y lo hiciste para darnos vida y vida abundante. Pero por cualquier razón o motivo, Señor, muchos se han, Señor, desviado en el caminar diario contigo y han apartado su mirada de ti, Señor. Y en esta tarde tú nos recuerdas, nos haces ver, para que podamos atender la voz de Dios, el llamado de Dios, para apartarnos de todo aquello que contamina nuestra vida, nuestra comunión contigo. Gracias, Señor, porque tú nos llamas, y en esta tarde Dios te llama para que tú vengas a los pies del Señor, para que tú dejes a un lado todas aquellas cosas que tú sabes que están contaminando tu caminar con Dios, tu comunión con el Señor. Solo tú lo sabes, y Dios también, por supuesto,
Dios está mirando, Dios está viendo lo que hay dentro de nosotros. Dios conoce la intención que hay en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere tenderte la mano, Dios quiere proceder, así como lo hizo con Lot, que aunque perdió su familia por causa de las consecuencias de su desobediencia y de su pecado, pudo salvarse él y pudo salvar a 2 hijas, Señor. Aunque después la historia se repitió tristemente, Señor, en él, cuando las hijas, Señor, mal formadas, pudieron otra vez, Señor, caer en la depravación que habían recibido en la formación en esa ciudad de Sodoma y de Gomorra. Señor, ten misericordia de cada uno de los que estamos aquí y ayúdanos, Señor, a caminar en integridad delante de ti, en santidad delante de ti, Señor. Dios te llama en esta tarde para que rindas tu corazón ahí donde estás, para que te pongas a cuentas delante del Señor. El Señor viene, Cristo viene, Cristo viene por una iglesia santa, Cristo viene por una iglesia preparada, Cristo viene por una iglesia dispuesta, Cristo viene por una iglesia que ha sabido discernir y ha sabido tomar ventaja de la oportunidad que Él nos brinda. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por lo que tú ministras a nuestros corazones. El Señor, en esta tarde, antes de irnos de este lugar, yo quiero hacer ese llamado y terminar orando. Los que tengan la determinación en su corazón delante del Señor. Mire, y no me cansaré de hacer llamados delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted podrá decir, bueno, no significa nada pasar adelante. Sí, usted puede también recibir la bendición allá atrás. Pero la determinación de pasar adelante es la determinación que Dios mira. La que yo estoy dispuesto a caminar esa milla más delante del Señor. Decirle al Señor, Señor, hasta aquí. No quiero más mundo, Señor. No quiero más, Señor, contaminación en mi vida espiritual. Y yo quiero empezar a hacer tu voluntad. Yo quiero llamar a que terminemos nuestro servicio aquí adelante y vamos a orar. Tomando la determinación, salga de su lugar. Su lugar representa ahorita la otra orilla. Y véngase al terreno de Dios. Al terreno donde Dios nos quiere meter, al terreno donde Dios nos está llamando. Pase aquí adelante y vamos a orar aquí adelante, por favor. Aleluya. Pero no lo hagan tan rápido, por favor. Me asombra la rapidez con que lo están haciendo. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Créale a Dios. Créale a Dios. Escuche la voz de Dios. Atienda el llamado del Señor. Vamos a orar en esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias cuando podemos, Señor, una vez más concluir este servicio, Señor, en el altar. Como un símbolo, Señor, del deseo que hay en nuestro corazón, Señor, de poder rendirnos delante de ti. Gracias, Jesús. Te pido, Señor, que tú me ayudes, que tú me des la fuerza, Señor, para poder discernir y no conformarme, Señor, con una vida liviana, con una vida, Señor, estéril, con una vida, Señor, simple, donde no hay frutos espirituales. Ayúdame, Señor, a discernir y a procurar tu presencia y tu bendición en mi vida. Yo oro, Señor, por este pueblo, por este deseo, Señor, que hay en el corazón de muchos de ellos, de cambio, de transformación, de una nueva realización en ti, Señor, y en tus caminos. Señor, cambia, transforma, Señor, llena corazones, llena vidas, Señor, en esta tarde. Y permite, oh Dios,
Que desde hoy, Señor, nosotros podamos empezar a vivir en una nueva relación contigo. La bendición, Señor, sobre cada uno de los que están aquí presentes, sobre los que pasaron y los que quedaron allá atrás también, Señor. Que tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor, nos llene, nos sature, y que nosotros podamos, Señor, empezar a caminar y a vivir la vida que tú demandas de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Danos tu bendición en esta tarde, Señor. Llénanos de tu paz y permite, Señor, que podamos ahora salir de este lugar, Señor, llenos de tu presencia y de tu bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.